Otra vez a todos y vamos a continuar con el curso. Entonces, como mencionamos ayer, alcanzamos a concluir el tema de absorción de gases. Entonces, a partir de esta sesión, pues ya empezaría el tema que corresponde a la operación de destilación. Y pues ese ya sería material para el examen parcial número 2, ¿no? Entonces ya faltaría nomás la operación esta de destilación y luego la de extracción líquido-líquido, que correspondería al examen parcial número 3. Entonces, para pues revisar algunos aspectos generales de la operación de destilación, pues vamos a ver una presentación de PowerPoint donde vienen pues algunos ejemplos, ¿no?, de procesos donde se aplica la destilación. Entonces me voy a pasar para allá. Bueno, entonces vamos a ver algunas generalidades, ¿no?, de la operación de destilación, que pues tiene algunas semejanzas con la operación de absorción de gases y pues tiene también sus diferencias, ¿no? Entonces vamos pues a revisar este panorama, digamos, de la operación y luego pues ya vamos a empezar a ver a detalle lo que corresponde al diseño, ¿verdad?, que es hacia donde va orientada nuestra revisión. Entonces, aquí podemos ver inicialmente algunos ejemplos de procesos en los que pues se aplica la destilación, ¿verdad? En este caso, un primer ejemplo sería la destilación de petróleo, en el que pues se trata de una mezcla de muchas sustancias, ¿no?, el petróleo crudo. Entonces, voy a tratar de aumentar aquí el tamaño. Y bueno, aquí lo que se está planteando es que se alimenta una corriente de petróleo crudo a una columna de destilación y se puede separar en los grupos de sustancias que lo integran, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la operación de destilación pues está basada en la diferencia de las temperaturas de ebullición de las sustancias que componen la mezcla, ¿verdad? O lo que es equivalente, la diferencia en las volatilidades, ¿verdad? Entonces, aquí en la figura podemos ver que la operación de destilación pues es capaz de separar bajo ese criterio las sustancias, ¿verdad? O sea, en la parte del fondo estarían las sustancias con punto de ebullición más alto o menor volatilidad, ¿verdad? Y en la parte superior pues estarían las sustancias con el punto de ebullición más bajo o la mayor volatilidad, ¿verdad? Y en diferentes posiciones corresponderían temperaturas de operación diferentes, ¿no? A medida que va subiendo uno, la temperatura pues iría reduciéndose, ¿no? La mezcla se va a calentar de forma externa a la columna, ¿no? El calentamiento puede ser por fuego directo o puede ser por
algún intercambiador de calor, ¿verdad? En ocasiones ese intercambiador de calor pues, va integrado en la parte inferior de la columna. Entonces, a medida que pues se alimenta pues la corriente esta de entrada a la columna, se empieza a dar la separación, ¿no? Porque pues se lleva a cabo el incremento de temperatura antes de que entre. Entonces, en el momento en que se introduce a lo que es el cuerpo de la columna, pues las sustancias más volátiles tienden a irse hacia arriba y las menos volátiles hacia abajo. Entonces, los gases que puedan venir ahí en la mezcla, pues empiecen a ascender, ¿no? Y con mayor velocidad, pues que las sustancias que son un poco menos volátiles, y así sucesivamente. Entonces, a medida que va subiendo ese material, y como en lo que es el cuerpo de la columna no hay calentamientos, ¿no?, adicionales normalmente, pues entonces llega un momento en que, dependiendo del punto de ebullición, pues empiezan a condensar esas sustancias, ¿no? Y entonces el líquido empieza a descender, ¿no?, por gravedad, y ahí se empieza a dar el contacto entre el vapor que va subiendo y el líquido que va bajando por gravedad, y entonces ahí se da transferencia de masa y transferencia de calor. Y pues a medida que el equipo llega a una operación de estado estacionario, pues ese flujo de líquido hacia la parte inferior y el flujo de vapor hacia la parte de arriba, pues se establece de forma de estado estacionario, ¿verdad? Y pues ahí es donde se da pues la transferencia de calor y transferencia de masa entre las dos fases. De tal manera que el resultado de ese contacto hace que en diferentes posiciones pues, se obtengan diferentes sustancias con punto de ebullición pues, diferente o con volatilidad diferente. Entonces aquí en las dos figuras pues, se puede ver pues, un poco la clasificación de las sustancias que correspondería a cada posición de acuerdo a su temperatura de ebullición, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura de la izquierda, ¿verdad? Tenemos enseguida aquí de la figura pues una tabla, ¿no?, de 3 columnas, bueno, de 4 columnas, ¿no? Acá la temperatura de ebullición en grados centígrados de la sustancia, ¿no? Luego en la segunda columna está la cantidad de átomos de carbono, en este caso pues una cadena hidrocarbonada, ¿no? En esta tercera columna pues estaría el producto, ¿verdad? Y en esta cuarta columna pues, estaría un ejemplo de la aplicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en la parte más alta se estaría obteniendo lo que serían los gases, ¿no? Metano, etano, ¿no? O como dice aquí, el gas, o como se representa aquí, el gas casero, ¿verdad? Para cocina. Entonces, ese pues tendría un punto de ebullición pues inferior a 40 grados, ¿no? Centígrados, y con un tamaño de molécula, ¿no?, con entre 1 y 5 carbonos en la cadena hidrocarbonada. Entonces, de esa manera se puede ver que a medida que va bajando uno, va incrementándose el punto de ebullición, dependiendo de la sustancia, ¿no?, que se trate. Por ejemplo, aquí este vendría siendo material para calefacción doméstica, pues sería el queroseno, y a medida que va bajando uno, va incrementándose la temperatura de ebullición, el tamaño de la cadena de la sustancia, ¿no? Entonces, ya en la parte del fondo, pues tenemos las sustancias más pesadas, con un punto de ebullición que dice aquí, por encima de 515 grados centígrados, un tamaño de cadena hidrocarbonada
pues aquí se plantea de 39 carbonos, ¿no? 39 átomos de carbono en la cadena, o sea, una molécula muy grande. Y pues en este caso es la aplicación pues sería el pavimento, ¿no? Que se utiliza para las calles, o sea, un hidrocarburo pues muy pesado, ¿verdad? Y acá en la imagen de la derecha, pues vemos una distribución equivalente, ¿no? Para las diferentes sustancias. Entonces, este sería un ejemplo de aplicación de la operación de destilación, donde se está llevando a cabo esa separación, pues por diferencia en puntos de ebullición o en la volatilidad de la sustancia, ¿no? En esta operación, pues generalmente la alimentación se va a introducir al equipo de manera líquida, ¿no? O sea, a diferencia de la operación de absorción de gases, donde necesitábamos dos sustancias, ¿no? O dos fases, ¿no? Era como se llevaba a cabo la operación. Teníamos una mezcla que se encontraba en fase de gas que queríamos separar, ¿verdad? Entonces, para hacer la separación de esa mezcla gaseosa, se utilizaba una segunda sustancia, ¿no? Que era el solvente, que iba a ser selectivo hacia alguno de los gases, ¿no? Entonces, metíamos una sustancia nueva al sistema, ¿no? Que era ese líquido para hacer la separación. Entonces, en este caso de la operación de destilación, tenemos la mezcla original que queremos separar, que está en fase líquida, y para generar la segunda fase, ¿no? Con la cual se va a dar la transferencia de masa y calor, lo que se hace es meterle calor, ¿verdad? A la fase líquida original. Entonces se le mete calor y ahí se genera la segunda fase de vapor, ¿no? Y entonces al darse el contacto entre las dos fases es donde ocurre la transferencia de masa y de calor, y debido a ello pues ocurre la separación, ¿no? Entonces ahí estarían pues diferencias con la operación de absorción de gases. No está de más recordar que le llamamos gas pues a una sustancia que está relativamente lejos de su saturación, ¿verdad? Y le llamamos vapor a una sustancia que está relativamente cerca de su saturación. Entonces aquí en la destilación, a la hora de que pues le metimos calor, ¿verdad? A la fase líquida, entonces se produjo una fase de vapor que va a estar pues, relativamente cerca de su saturación. Entonces, a la hora de que pues empiezan a subir algunos compuestos y algunos de ellos al irse enfriando condensan, ¿no? Entonces empieza a darse un flujo de líquido hacia abajo, mientras el vapor pues va, o los vapores pues van subiendo, ¿no? Entonces, de ese contacto es en el que ocurre, por lo que ocurre la separación, ¿no? Del contacto entre el gas y el líquido. Y en el caso de la operación de absorción de gases, por ejemplo, que el gas era aire, ¿no? El gas inerte era aire, pues el aire está relativamente lejos de su saturación, ¿no? Entonces, en ese sentido sería una diferencia respecto a la de gases, la destilación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a ver otro ejemplo aquí. En este caso sería otro proceso en el que hay también participación de la operación de destilación, aquí en esta parte, ¿no? Donde dice rectificador y destrozador, ¿no? Ahí es donde está ocurriendo la destilación. Pues este vendría siendo un proceso para elaborar tequila, ¿no? Y en este caso, pues el proceso inicia con el corte, ¿verdad? Del maguey, que se va a utilizar para llevar a cabo la producción del tequila. Y pues lo que se aprovecha para
o lo que se utiliza de materia prima para elaborar el tequila, pues es lo que viene siendo la raíz, ¿verdad? Del maguey. O sea, se le tienen que quitar las hojas, ¿no? Y se tiene que sacar la planta para poder, pues, que tiene una forma así como de piña, ¿verdad? Entonces, pues la propiedad que tienen la raíz del maguey, pues es que tienen un contenido de almidón muy alto, ¿verdad? Y pues una característica de eso es que pues no puede ser fermentado el almidón, ¿verdad? En un porcentaje alto. Entonces lo que se hace es que pues la molécula de almidón se desdobla o se rompe por medio de un cocimiento, ¿no? Que sería esta parte del proceso, aquí donde dice cocción, ¿no? Entonces, para poder convertir el almidón de las piñas en azúcares, ¿no? Que sí son fermentables, entonces se mete a ese procedimiento de cocción. Hay que el tequila pues es un aguardiente, ¿no? Entonces, digamos, el proceso básicamente es el mismo que cualquier otro aguardiente que se produce a partir pues de vegetales fermentables, ¿no? Pues digamos, igual que el bacanora o que cualquier otro aguardiente de ese tipo, ¿no? El mezcal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel, a lo mejor a alguien le ha tocado ver en alguno de los pueblos aquí de la Sierra de Sonora, pues cuando hacen bacanora, ¿verdad? Y pues ahí pueden ver que esta etapa de cocción, el cocimiento, lo hacen en, pues, agujeros, ¿verdad? En la tierra. O sea, hacen un agujero grande eh, en la y piedras, ¿verdad? Para que puedan guardar el calor ahí durante más tiempo y el cocimiento salga mejor. Y una vez que lo llenan de tierra, le echan leña, ¿verdad? Le echan prácticamente lo llenan de leña y le prenden fuego. Y ya que pues se convierte en brasas, ¿no? La leña, ya que le pasó también parte del calor a las piedras, ¿no? Pues es cuando se agregan las piñas, ¿no? Las raíces del maguey, en ese enfoque artesanal para hacer el cocimiento, ¿no? Entonces, para evitar que las piñas se quemen, ¿verdad? O sea, que se prenda lumbre por lo caliente y por la presencia de las piñas, pues lo que se hace es que una vez que se agregan las piñas, pues le echan tierra encima, ¿no? A las piñas, para que sea un cocimiento pues en aire, ¿no? Y no se vaya a prender. Le echan tierra y le echan rando encima y ahí lo dejan pues 2, 3 días, ¿no? Para que se lleve a cabo el cocimiento y al mismo tiempo pues para que se enfríe el contenido ahí. Y después de un cierto tiempo, o sea, después de 2, 3 días, pues ya se destapa las raíces, ¿no? Y limpian el procedimiento. Entonces, debido a esa etapa se desdobla a azúcar, entonces ya es fermentable, ¿verdad? Entonces, esas raíces cocidas, pues son las que se encuentra uno en el súper, ¿verdad? En el supermercado, en ocasiones en algunos supermercados,
que venden así pedazos de penca cocida, que se lo puede pues comer así como el azúcar, ¿no? Perdón, la caña. O sea, la puede morder y le saca el jugo y pues tiene un sabor así medio dulce, ¿no? Pero ese es cuando se quiere, digamos, comer como postre, digamos, ¿no? El maguey cocido. Pero para fines del proceso, ese maguey lo que se hace es llevarlo pues, a lo que sería la planta, ¿no? Y es lo que se va a fermentar. Entonces, para llevar a cabo la fermentación, lo que se hace es que, por un lado, se hace una preparación de levaduras, acá en la parte de arriba a la derecha de la imagen, ¿no? Y por otro lado, las raíces que ya se cocieron se pasan a través de molinos, ¿verdad? Para sacarles el jugo. Y entonces ese jugo, junto con el bagazo, se mete a fermentadores, ¿no? Tinas de fermentación, a las que se les agrega el cultivo preparado de las levaduras. Entonces se deja ahí varios días en fermentación, de tal manera que los azúcares del jugo pues del que se le extrajeron de la raíz puedan fermentarse a alcohol, ¿no? A etanol. Entonces pasa el tiempo suficiente de fermentación, ese jugo fermentado que le llaman así mosto, como dice aquí, lo meten a la etapa de destilación y entonces en la etapa de destilación pues se lleva a cabo en varios pasos, digamos, ¿no? Se pasa el material que se fermentó, se pasa a un primer destilador que le llaman así destrasador, y del cual se obtiene una cierta proporción de los vapores que se producen. Y luego el material que queda residual se pasa a una segunda destilación. Entonces de ahí, al llevarse a cabo la destilación, se obtienen otros compuestos, ¿no? Que se mezclan con los que se obtuvieron en la primera destilación para formar un líquido que le llaman ordinario, que aquí dice que tiene este contenido de alcohol. Y después, a partir de ahí, se obtiene lo que vendría siendo ya el producto final, que sería el tequila, que tiene un nivel de alcohol entre 38 y 55 grados de licor, ¿no? Ya dependiendo del producto que se vaya pues a sacar al mercado, ese tequila pues se puede enviar directamente pues a las botellas, ¿no? Al embotellamiento, o se puede mandar a añejamiento, ¿verdad? Y dejarlo ahí en reposo 2-3 años y entonces sacar un tequila pues añejado, ¿verdad? Entonces son productos diferentes ahí para después mandarlo a lo que sería pues el embotellado y pues, luego ya la distribución, ¿no? Entonces, en esta parte que tenemos aquí es donde aparecería la operación de destilación, ¿no? En este proceso. Muy bien, entonces avanzamos y aquí podemos ver un equipo que se utilizaría para la elaboración pues de aguardiente, ¿no? Tequila. Entonces, en el lado de la izquierda, pues se vería un equipo de edición. Entonces, en esta especie de olla que está en la parte inferior del equipo es donde se agregaría el material que se va a destilar, ¿no? El que sale de la fermentación. Y luego, normalmente este tipo de equipos o se les suministra calor por medio de chaquetas, ¿no? O sea, se alimenta vapor, ¿no? En la chaqueta para transferir calor o tiene algún sistema de
calentamiento por medio de algún serpentín, ¿verdad? Aquí en el interior del recipiente. En cualquiera de los casos, al utilizar vapor de agua, pues se le transmite calor líquido que está en el interior y los vapores que se producen van por esta tubería que está en la parte central y se envían pues a un condensador, ¿verdad? Y ahí en el condensador pues se obtiene el líquido correspondiente, ¿no? Entonces este es un tipo de destilación que le llaman destilación pues por lotes, ¿verdad? Porque se lleva a cabo la carga que se desea destilar, se cierra el sistema, se le empieza a meter calor, ¿no? al equipo y se empieza a producir el vapor de entonces se tiene en operación el equipo durante un cierto tiempo y ya que pasa ese tiempo, pues se corta la alimentación de vapor, ¿verdad? Al equipo y lo que se hace es dejarlo enfriar y descargar el equipo, ¿verdad? Y entonces eso vendría a constituir un lote, ¿verdad? Entonces, este es un equipo que opera por lote, ¿no? Y en el lado de la derecha tenemos un equipo similar, que es una destilación por lotes, pero pues a nivel artesanal. Este sería como el que se usa, pues digamos, para hacer bacanora, así en los pueblos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se hace es similar a lo del equipo industrial, ¿no? O sea, se lleva a cabo la carga del material que se va a destilar y luego se tapa, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte de arriba tiene también una sección de pues, diámetro grande, ¿no? Para que los vapores puedan subir y después pasen por medio de una tubería a un condensador, ¿no? Normalmente ese condensador es, pues, como se trata de un sistema artesanal, así en lugares pues remotos, digamos, normalmente pues un tambo de 200 litros, ¿no? Donde el serpentín pues se hace con tubería de cobre, por ejemplo, ¿no? Sumergida en el tambo de 200 litros, pues lleno de agua, ¿no? Y entonces en ese serpentín el vapor que sale de este destilador pues va condensando, ¿verdad? Al darse el cambio de temperatura y en la salida de la tubería de cobre, pues se estaría colectando pues el mezcal, ¿verdad? Entonces aquí no aparece el condensador, ¿no? Aquí no aparece nada más lo que sería pues el destilador, ¿no? El equivalente a este, ¿no? Y pues también aquí se puede ver que el calentamiento pues no es en vapor de agua, así como en el equipo industrial, ¿verdad? Aquí pues a fuego ¿verdad? Es el calentamiento, pues así con lo que se tiene a la mano. Entonces este sería pues equipo que se utiliza por un lado a nivel industrial, por el otro a nivel artesanal, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver más equipo así de nivel industrial para destilación de tequila, ¿verdad? Aquí podemos ver otros tipos. Y la destilación pues también se puede llevar a cabo a nivel laboratorio, ¿no? Entonces en este caso sería un sistema similar al que veíamos aquí, ¿verdad? Nada más que este sería a nivel industrial y este sería pues a nivel laboratorio, pero las partes serían que integran pues el sistema de destilación serían similares, ¿no? Aquí este matraz redondo sería lo que viene a ser el hervidor, o sea, donde se va a alimentar la solución que se quiere separar y donde se le va a meter calor, ¿verdad? Aquí por medio de una placa calefactora o por medio de una manta calefactora, ¿no? Se le va a meter calor a la solución, se van a producir los vapores que van a pasarse a un condensador y ya como líquido, pues recogerlos
en un matraz, ¿verdad? Entonces, en este caso, agregábamos aquí el material que se quiere destilar, y el calentamiento pues se hace con vapor de agua, como decíamos ahorita, a través de chaquetas o serpentines, ¿no? Y entonces producen y se envían a un condensador que no aparece aquí en la imagen, ¿no? Para después ya como líquido pues recogerlo en algún recipiente, ¿no? Entonces las partes que conforman el sistema serían similar a este, nada más pues la escala sería diferente, ¿no? Aquí es a nivel laboratorio, el otro es a nivel industrial, ¿verdad? Entonces este sería un ejemplo donde pues se está llevando también la destilación, a cabo la destilación por lotes que se le llama, ¿no? O sea, no está alimentándose de forma continua la mezcla, ¿no? Entonces, pues sería similar a este, también a nivel laboratorio, ¿no? Bueno, aquí lo que se quiere nada más ilustrar es que quizá esta operación es la pues, más vieja, ¿no? Operación de separación en ingeniería química. O sea, hay reportes ahí de, pues creo que de los egipcios ahí que la usaban para, pues, obtener, pues, que ungüentos y perfumes y ese tipo de cuestiones, pues, así más de 2.000 a 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces es una operación, pues, muy, muy vieja que, pues, ya está muy estudiada, ¿no? Y aquí lo que se quiere presentar es un poco lo que corresponde a las escalas, ¿no? de la operación. O sea, veíamos ahorita ejemplos de operación a nivel laboratorio y a nivel industrial, y entonces aquí se está presentando una operación de destilación a escala piloto, ¿verdad? Que sería intermedia, ¿no? Entre las dos. Entonces, tiene en esta escala, pues tiene algunas cosas similares a la operación de laboratorio, pero también tiene algunas cosas que son similares. O sea, tiene pues ya sistemas de control más sofisticados, digamos, que el caso de la operación a nivel laboratorio, pero pues todavía hay algunos elementos del equipo que pues son de vidrio, como se puede ver aquí, ¿verdad? Aquí vemos otro caso donde pues también es una destilación a nivel planta piloto, ¿no? O sea, a nivel intermedio entre el laboratorio y la escala industrial, y pues se puede ver que se tiene una columna de platos, pero todavía de vidrio, ¿verdad? Lo que viene siendo el hervidor, pues es un matraz balón, ¿verdad? Nada más que está protegido, pues para que no sea tan frágil. El calentamiento se hace por medio de chaqueta, ¿verdad? En este caso, perdón, de manta calefactor, o sea, es por electricidad el calentamiento, una resistencia eléctrica, o sea, similar a lo que ocurre en el nivel laboratorio, pero pues ya tiene ciertos sistemas de pues indicadores, carátulas y algunos sistemas de control, ¿no? Como los equipos industriales. Entonces, pues esta es una escala intermedia, ¿verdad? Entre laboratorio y planta piloto. Y ya lo que viene siendo los equipos grandes, ¿no? Los de escala industrial, pues pueden ser de tamaño, de dimensiones muy grandes, ¿no? Como el equipo aquí que estamos viendo, que sería una torre de platos. Y pues nosotros a la hora de que hagamos la representación de un esquema de una torre de destilación, por ejemplo, la torre de platos, y pues para fines de los dibujos, pues vamos a poner
el condensador hacia donde se dirigen los vapores en la parte de arriba, aunque ya en la realidad, como se ve aquí, el condensador pues se puede ubicar donde hay espacio en la planta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pues no está el condensador inmediatamente a la salida del vapor en la parte de arriba de la torre, ¿no? Se encuentra en alguna parte por acá, en la parte de abajo, ¿verdad? Y lo que viene siendo con lo que se calienta la solución líquida, ¿no? Para introducirlo a la torre, lo que es el hervidor, que en el sistema a nivel laboratorio lo veíamos como un matraz balón, pues acá es un equipo que normalmente va a estar en la parte de abajo, ¿no? De la torre, o sea, cercano a lo que es la columna de destilación. Y el calentamiento, pues generalmente va a ser pues con vapor de agua también. Entonces aquí se ven otras imágenes de equipo, también de tamaño muy grande, ¿no? Bueno, entonces, aún en esas torres de destilación que son de dimensiones muy grandes, se pueden identificar algunos elementos básicos, ¿verdad?, en la torre. Entonces, el principal elemento pues, sería lo que es la columna, ¿no?, de destilación. Igual que le hicimos en la operación de absorción de gases, pues nosotros vamos a ver casos básicos, ¿no?, de destilación, aunque puede haber casos pues, muy complicados, ¿no?, de destilación. Nosotros, el caso básico que vamos a ver va a consistir de una corriente de alimentación única, ¿no? Entonces, en casos complicados de destilación, pues puede haber varias corrientes de alimentación. Entonces, en el caso que vamos a revisar nosotros, únicamente va a haber una corriente de alimentación, ¿no? Y a la región o a la sección que se encuentre por encima de donde se introduzca la alimentación, le van a llamar sección de enriquecimiento, como dice aquí. Y a la que se encuentre por debajo le van a llamar sección de agotamiento o sección de empobrecimiento, ¿no? También le llaman. Luego, dos elementos que no van a faltar son un intercambiador de calor para hervir la solución, ¿no? O sea, para suministrar calentamiento a la solución que se va a separar aquí en el cuerpo de la torre. Y otro intercambiador de calor es el que corresponde al condensador, ¿verdad?, que sirve para, pues, que pase líquida los vapores que estén produciendo en la parte superior de la torre, ¿no? Entonces, aquí en el hervidor, o que también le llaman así como dice aquí, rehervidor, lo que se hace es introducir una corriente que viene desde el fondo de la torre, ¿no?, para llevar a cabo su calentamiento y su ebullición parcial. Entonces, parte de los componentes que integran a esta corriente que viene del fondo de la torre, parte de ellos hierven y ya como vapor se regresan al cuerpo de la torre, ¿no? Entonces, al entrar esos vapores al cuerpo de la torre, empiezan a subir y empiezan a ponerse en contacto con el líquido que va bajando. Entonces ahí se da la transferencia de masa y de vapor entre las dos fases, entre la fase líquida y la fase de vapor. Y entonces el vapor caliente pues empieza a subir, ¿verdad?, a través del cuerpo de la torre. Y a medida que se va contactando con el líquido, pues parte de ese vapor que va subiendo, parte condensa, ¿no?, le transfiere calor y como líquido pues empieza a bajar y parte del vapor pues sigue subiendo.
De tal manera que el resultado neto de eso, pues es que en la parte de arriba de la torre se van acumulando los compuestos más volátiles, ¿verdad? Y en la parte de abajo, pues los menos volátiles. De tal manera que los que todavía permanecen como vapores, cuando llegan a la parte de arriba, pues se envían al condensador, y del condensador ya como líquidos se reciben en un tanque que le llaman tanque de reflujo, cuya función es acumular líquido para parte de ese líquido sacarlo como producto destilado y parte de ese líquido regresarlo al cuerpo de la columna como una corriente de reflujo, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuál es la función, ¿no? de esa corriente de reflujo. Y mientras en la parte de abajo, como mencionamos anteriormente, el calentamiento se lleva a cabo utilizando vapor de agua, ¿no? Entonces se agrega la corriente de vapor de agua a través de unos serpentines y de forma indirecta pues le cede calor al, al líquido que se está hirviendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera se produce el vapor caliente que se envía al cuerpo de la torre, como decíamos ahorita, y todavía hay sustancias muy pesadas en este líquido que se envió desde el cuerpo de la torre al hervidor. Hay sustancias muy pesadas que no alcanzan a hervir, entonces lo que se hace pues es ya sacarlas como una corriente de residuo, o que también le llaman corriente de cola, ¿no? a esa corriente. Entonces, de esa manera estaría funcionando el hervidor, ¿no? Entonces entra vapor, cede su calor al líquido que se encuentra dentro del hervidor, y una vez que se dio el calor, pues condensa, ¿verdad? Ese vapor. Cuando cede su calor latente, pues ese vapor de agua condensa, y ya como agua caliente sale aquí en la parte de abajo, ¿no? Sale como agua condensada, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues este vapor viene de alguna caldera, ¿verdad? Entonces, el agua condensada aquí que se recibe, que es agua caliente, pues se envía a darle algún tratamiento, ¿no? Para después recircularla a la caldera y seguir produciendo vapor, ¿verdad? Y de esa manera, pues estar suministrando energía aquí al intercambiador de calor, ¿no? Entonces, estos elementos básicos, ¿no? La columna, el condensador, la corriente de reflujo, el hervidor, ¿verdad? Son elementos que vamos a encontrar en la mayoría de las torres de destilación, ¿no? Entonces, a continuación, aquí se pueden ver algunos ejemplos de los elementos esos de las torres, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve lo que sería el cuerpo, ¿no? de la torre, en un taller ahí de construcción. Esta tubería que se ve aquí, pues vendría siendo la tubería que está regresando, ¿no? del condensador. O sea, sería esta que está aquí, en el esquema, ¿no? Y por allá, por la parte del fondo, estaría lo que es la parte inferior de la columna, ¿no? Luego aquí se está representando una imagen de una torre de destilación de platos, ¿verdad? Entonces se puede ver en esta parte que tenemos aquí, sería donde cae el líquido del plato de arriba que está en este, ¿no? O sea, el plato que está encima de este plato, el líquido caería en esta posición, porque como se ve, pues no está perforado ahí, ¿no? No hay agujero, pues no hay manera de que pase hacia abajo, porque está la lámina esta. Entonces ahí cae el líquido y viajaría el líquido de manera transversal hacia arriba, ¿no? Nada más que, pues, cuando ya está instalada en operación, pues esta torre va a estar, o sea, esta sección va a estar de manera horizontal, ¿verdad? Ya que se instala, entonces
el líquido va a viajar en esta dirección, ¿verdad? Y aquí, como si hay agujero, pues caería el plato inferior, de tal manera que, como hemos visto cómo funcionan las torres de platos, pues el flujo de líquido sería en zigzag, ¿no? Y acá en el fondo vemos un plato que no está pues instalado todavía, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver la sección que no tiene agujeros, que sería donde cae el líquido, y acá en la parte de abajo, la sección en la que caería el líquido hacia el plato inferior, ¿no? Y aquí en el lado de la derecha, pues vemos una torre que se armó pues en el piso, ¿verdad? De forma completa, y pues ya utilizando ahí grúas, pues se lleva a cabo el montaje, ¿verdad? Pues aquí la torre se armó en el, pues digamos, en el taller en el que se construyó, y pues ya armada se traslada al lugar de la instalación, y allí pues nuevamente por medio de grúas pues ya se instala, se montan en la base. Pues aquí es otro caso también de transporte de una torre. Aquí vemos que pues el funcionamiento de una torre de destilación de platos, que básicamente es igual al de una torre de absorción, ¿no? En la parte que corresponde a los platos, ¿verdad? Ya la parte superior y inferior, ahí sí habría diferencia, porque en la torre de absorción pues no hay equipo de condensador, ni hay hervidor tampoco. Entonces lo que es el cuerpo de la torre pues sería también, por ejemplo, el caso de una torre de platos, cómo va cayendo el líquido, ¿no? De forma transversal, va cayendo de forma vertical, pero luego va fluyendo de manera transversal, de tal manera que el resultado de eso pues es que ocurre el flujo ese como en zigzag, ¿no? Que ya conocemos. Aquí se ve también otro ejemplo del flujo ahí en los platos, ¿verdad? Aquí lo que se trata de ilustrar es que pues hay torres pues de dimensiones muy grandes, ¿no? Que ya sea durante la construcción o durante pues ya el mantenimiento, ¿no? La torre pues son tan grandes que pues una persona empieza, pues ya sea a hacer algún trabajo de construcción o si ya está instalada, pues a hacer algún trabajo de mantenimiento, ¿no? Y pues algunos torres, ¿no? Son tan grandes que se le tienen que poner así como aparece en este plato, de puertas, ¿verdad? O sea, a la hora de que ya esté instalada, pues esta torre no estaría así horizontal como la vemos en la imagen, sino que estaría vertical. Entonces, si se quiere darle mantenimiento, ¿no? Ya que esté instalada, pues entonces hay que introducirse en la torre por alguna zona intermedia, digamos, de la torre, así como este agujero que se ve aquí, que ya que esté en operación, pues se va a colocar una tapa ahí, por ahí se mete, ya que está instalada una torre, ¿no? Así como esta que está levantándose aquí a la derecha, está instalada, pues se mete un trabajador por ahí y puede, a través de esas compuertas, ¿no? Ir pasando de plato en plato, ¿no? Por ejemplo, si hay que darle mantenimiento a este plato, pues se mete en donde existe una compuerta como esta, ¿no? El trabajador, y a través de esas puertas que vimos, va subiendo entre los platos hasta que llega al plato correspondiente, ¿no? Y pues se le da limpio. Ahora aquí en esta imagen, pues se quiere representar pues el funcionamiento de los condensadores, ¿no? Como los que van en la parte de arriba. Como decíamos ahorita, pues sale el vapor del cuerpo de la torre, se envía al condensador y en el condensador se va a introducir agua fría, ¿verdad? Para que absorba el calor del vapor y ya como líquido se envía a un tanque
de reflujo que veíamos ahorita, y parte de ese tanque de reflujo se regresa al cuerpo de la columna y parte se saca como producto, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de un condensador de una torre pues grande, donde pues se puede observar que el área de contacto pues para transferencia es grande, ¿no? Porque tienen una gran cantidad de tubos ahí. Este sería otro ejemplo donde se tiene un área de contacto muy grande, ¿no? Y en la parte de abajo, el intercambiador de calor, pues era el hervidor, ¿no? O rehervidor, que le dicen también. Entonces, aquí se está representando en color así anaranjado lo que sería la zona donde hay vapor de agua. Entonces, se introduce el vapor de agua para calentamiento, cede el calor, el vapor de agua, y ya como líquido sale del sistema, ¿no? Y por su parte, la solución que está aquí en el fondo, ¿no? La solución de compuestos muy pesados, se envía al hervidor, donde se pone en contacto indirecto con el vapor de agua, y lo que alcance a hervir, los vapores que se alcancen a producir, pues se regresan a la torre para que se pongan en contacto con el líquido que va cayendo, ¿no? Y de esa manera se dé la transferencia de masa y calor. Y lo que ya de plano no alcanza a hervir porque es un compuesto muy pesado, pues se saca como corriente de cola o corriente de residuo. Entonces aquí se ponen pues otros ejemplos de hervidor, en donde el propósito pues es el mismo, ¿no? Introducir calor a la solución que viene del fondo de la torre, producir en base a ese intercambio de calor una cierta cantidad de vapor para que se dé el contacto dentro del cuerpo de la torre, y lo que de plano no alcanza a hervir porque sean compuestos muy poco volátiles, pues se saque como corriente de residuo o corriente de colas que le llaman. Y aquí podemos ver pues físicamente, ¿no? Algunos intercambios de calor que se utilizan como hervidores, ¿no? Todos estos pues serían hervidores, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera habríamos visto pues algunos aspectos generales de la operación de destilación, y pues ya a partir de la siguiente sesión empezaríamos a ver pues ya aspectos más específicos, ¿no? Orientados hacia pues el diseño de las torres de destilación. Muy bien, entonces por el día de hoy sería todo. Pues, bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta lunes. Gracias, hasta lunes.